Vamos ahora entonces a realizar una orden de tueste. La orden de tueste es poner en orden todo lo que nosotros vamos a ejecutar durante el proceso. Así que lo primero que debemos hacer es imaginarnos la curva de tueste tal cual como se va a generar en la bitácora, puesto que esto es justo lo que va a suceder durante el proceso. Así que yo me imaginé, para dibujar esta curva de tueste, me imaginé, pues como siempre, que en la primera fase vamos a caer desde la temperatura de inicio hasta un punto, que ese punto pues debemos vigilar que sea 70 u 80 grados Celsius y que lo alcancemos en un minuto o en 2 minutos. Después en la fase de recuperación lo dibujé así más bien empinadito porque quiero que el tiempo de recuperación sea corto. Y por último, esta que es la fase del desarrollo. Y aquí tenemos la transición, pues se extiende durante mucho tiempo porque como sabemos el desarrollo a estas temperaturas va a ser muy lento, así que el crack va a ser lento. Entonces veamos primero cómo son las características físicas de este grano. Lo primero que identificamos es la densidad. Entonces la temperatura de inicio debería ser de 180 grados Celsius. Una vez identificamos eso, vamos a buscar entonces la humedad de estos granos, que está entre el 10 y el 12%. Eso es una humedad regular. Con eso no tenemos que modificar la potencia. Eso quiere decir que la potencia debería ser equivalente a la carga de café, que en este caso no la hemos mencionado, pero la carga de café va a ser del 100%. En una tostadora de 3 kilogramos vamos a montar 3 kilogramos. Entonces, con eso la potencia va a ser del 100%, no va a ser ni mayor ni menor porque la humedad es regular. Asimismo, la temperatura está en 24 grados Celsius. Esa temperatura es una temperatura regular. Vamos a conocer las características organolépticas de este café, o mejor, las características sensoriales. Así que primero vemos que es un café tal vez con un proceso natural, seguramente sí tiene un proceso natural, puesto que es en el proceso natural donde se forman los aromas fermentativos que se manifiestan en características afrutadas y vinosas o alicoradas, pero también se degradan los azúcares, la sacarosa se degrada en azúcares reductores, lo que se manifiesta en sabor dulce afrutado. Entonces, aquí tenemos un beneficio natural y por eso vamos a trabajar en el tueste escandinavo para maximizar esos sabores a fruta. Fíjense que no tenemos dulce acaramelado, no tenemos ninguna característica como el caramelo, la caña de azúcar, el chocolate, nada que tenga que ver con los sabores carboxílicos. Entonces, por ahora vamos a concentrarnos solo en los sabores afrutados. También tenemos acidez media, y es que nosotros podríamos tener bien en el desarrollo un café más dulce afrutado o más ácido y afrutado. ¿Por qué? Porque en el desarrollo nosotros también podemos minimizar esa acidez en caso de que queramos un café cada vez más dulce, siempre que estemos por encima de los 175, entendiendo pues que a estas temperaturas de desarrollo el tiempo que necesitamos para degradar esa acidez será superior al tiempo que necesitamos en un tueste full city. Aquí tenemos en el aroma, tenemos también complejidad. Cuando el aroma es complejo, puede ser porque los aromas fermentativos determinan esa complejidad, pero también puede ser que hayan aquí características florales. Lo que debería ser para maximizar esa característica debería trabajar rápido en la fase de desarrollo, a bajas temperaturas también, pero rápido. Así que las velocidades para maximizar esas características son diferentes, por lo que aquí se perdería el sabor floral, entonces esas características florales. Entonces, en este caso me voy a enfocar en el afrutado, aun cuando puede ser que permanezcan algunos florales o puede ser que se degraden. Y el cuerpo de este café es un cuerpo medio. Entonces vamos a iniciar el tueste. Primero elegimos 100% de potencia con base en la cantidad de café que estoy cargando en la máquina. Aquí salió del flujo del aire, pero eso es un pequeño error que he cometido, puesto que el flujo del aire nunca lo manejaríamos al 100% en el primer punto crítico, puesto que nunca necesitamos una convección tan negativa o una refrigeración tan alta en este primer punto crítico, a menos que tuviéramos un café demasiado seco que ya sugiere que se va a calentar demasiado rápido, pero con cafés con condiciones regulares, así esté un poquito seco, no necesitaríamos usar tanto flujo de aire. Así que esta sin duda es la potencia, sin duda es un error. La potencia es equivalente a la carga de café, en este caso es el 100%. Entonces, este sí es el flujo del aire que lo vamos a manejar al 30% también porque tenemos mucha basura que emiten estos granos en ese primer momento. Esos granos que tienen mucho tegumento por fuera son granos que van a generar mucha basura en el primer contacto con el tambor, puesto que la fricción hará que se desprenda gran parte de ese material. Entonces, es importante evacuarlo rápidamente.
En este momento hemos llegado al punto de inflexión y aquí identificamos una necesidad de incrementar el flujo del aire. ¿Por qué tenemos la necesidad de incrementar el flujo del aire? Porque pasa que en esta subfase, a continuación, después del punto de inflexión y antes de los 125 grados Celsius, vamos a tener una evaporación masiva de agua, lo que va a generar también entonces mucho vapor en el sistema y eso va a ralentizar el tueste. Por eso debemos incrementar el flujo del aire para evacuar rápidamente ese vapor que se va a generar en el ambiente. Lo sacamos al 50%, no más del 50%, porque de todas maneras necesitamos seguir avanzando en la fase de recuperación y en este caso con una velocidad alta, ¿sí? Entonces poner un flujo del aire por encima del 50% puede generar una convección negativa que me ralentiza el tueste, pero también el dejar de evacuar rápidamente el vapor de agua que se genera en esta subfase, entonces puede hacer que se ralentice el tueste, puesto que ese vapor de agua también va a consumir energía. Entonces, yo el flujo del aire lo aumento para que el agua que se evapora a continuación salga rápidamente y lo hago justo en el punto de inflexión o quizá podría hacerlo un poquito más adelante cerca de los 100 grados Celsius. Sin embargo, pues en este caso lo hago en el punto de inflexión y después la potencia la he bajado del 100% al 80%, porque primero la bajo porque la tengo que bajar y eso es porque más arriba, en los 125 grados Celsius, la tengo que subir. La tengo que subir porque cuando inicie este punto crítico va a empezar también mayor consumo de energía, va a empezar a hacerse trabajo internamente en el grano, mientras que en esta subfase no se estaba haciendo trabajo. Entonces, no es que solamente la tenga que bajar, sino que también la puedo bajar. ¿Por qué la puedo bajar? Porque lo que se genera en esta subfase no consume tanta energía. Entonces, al yo poderla bajar, la bajo al 80% y solo al 80% porque de todas maneras necesito avanzar rápido en la fase de recuperación para después poderla incrementar, puesto que si yo no la bajara, después no la podría incrementar. Eso sí, si yo iniciara aquí, por ejemplo, con el 50% de la carga de café, necesitaría también el 50% de potencia. Así que cuando esté en este punto crítico, en el verde claro, perdón, en el punto de inflexión, ya no tendría que bajar la potencia, puesto que aquí obligado la tengo que subir, pero ya tengo rango para subirla. Ahora sí la tengo que bajar porque si la dejo al 100% cuando inicie el consumo de energía adicional, en este punto crítico se me va a empezar a ralentizar la curva de tueste y no queremos eso, queremos controlar la velocidad del tueste y buscar que el ROR sea consistente. Y con eso vamos a lograr que los puntos críticos o a los puntos críticos lleguemos con la velocidad que nosotros hemos sugerido. De otra manera, puede ser que lleguemos al primer punto crítico en el tiempo que estamos buscando, pero a los siguientes puntos críticos el tiempo sea aleatorio, ¿sí? Entonces, o lleguemos en un tiempo aleatorio. Por ejemplo, al primero podríamos llegar a los 3 minutos, pero al segundo podríamos llegar a los 6 minutos y medio, 6 minutos 15, y al último punto podríamos estar llegando a los 9 minutos, con lo que no estaríamos generando un tiempo de recuperación rápido. Por eso necesitamos tomar el control y aquí en este punto crítico incrementamos nuevamente la potencia al 100%. Ahora sí vamos a tener un tiempo de recuperación rápido y seguro. Aquí tenemos 3 minutos o cerca de los 3 minutos y al segundo punto crítico estamos llegando cerca de los 6 minutos. Después, antes de llegar al último punto crítico, vamos a cortar la potencia o voy a cortar la potencia y voy a incrementar el flujo del aire hasta el 100%. Con el flujo del aire le pongo freno y con la potencia en cero dejo de forzar el calentamiento del grano. Entonces ahora lo que tengo es a partir de la inercia térmica unas temperaturas que seguramente en el desarrollo van a ser de 180 o 185 grados Celsius. Así que solamente voy a esperar, voy a vigilar el tueste, seguro va a llegar el color canela medio y después va a llegar el crack que va a suceder entre 180 y 185 grados Celsius. Seguro va a estar un poquito más plano durante más tiempo y se va a extender un poquito más, pero cuando identificamos nosotros que tenemos las patas de gallo en las tres muestras, ya tenemos el crack, ya tenemos el desarrollo. Cuando nosotros generamos el desarrollo a bajas temperaturas, es más difícil degradar la acidez, pero de todas maneras podemos degradarla en el caso que nos extendamos en un desarrollo largo o nos extendamos en el desarrollo para maximizar el sabor dulce. Si no nos extendemos, pues vamos a tener un café con mayor acidez, siempre que la acidez del café sea una acidez media, por ejemplo, o una acidez alta. Cuando lo queremos más dulce, nos extendemos durante más tiempo.